Buenos días, queridos suscriptores. Para más relatos como este, suscríbete, dale like y comparte. Bueno, mi historia la cuento más que nada para que sirva de experiencia, de que no es bueno acudir con brujos en ninguna circunstancia y mucho menos involucrar a niños, ya que ese tipo de cosas siempre están relacionadas con el mal. Bueno, mi nombre es Raúl y todo comienza cuando era apenas un niño. Recuerdo muy bien, cada vez que mi madre me decía que era hora de irnos y mi cuerpo empezaba a temblar, hacía todo lo posible para que ya no se diera cuenta de que tenía miedo, pues ya se lo había dicho en otras ocasiones, pero insistía en que era por mi bien. Así, siendo más o menos las 3 de la tarde, salimos de casa rumbo a casa de don José, el curandero del pueblo. Era el lugar al que yo consideraba el más espeluznante de todos, y el culpable de que en las noches no pudiera dormir bien, por culpa de las pesadillas que me provocaba. Tomado de su mano y cargando conmigo los apenas 6 años de edad que tenía en ese entonces, caminaba junto a ella sin pronunciar palabra alguna, trayendo a mi mente las cosas que sabía que me tocaría vivir una vez más. Mi madre me llevaba con aquel hombre, porque decía que supuestamente él me sanaría del defecto de audición con el que nací y bueno, también, mi madre tenía problemas de salud, una enfermedad que los médicos le habían diagnosticado hace unos pocos meses, y ella en vez de acudir a la medicina convencional, prefería visitar a los curanderos en quienes ponía ciegamente su confianza. Pero hoy que soy adulto, la puedo entender muy bien, ya que nadie puede negar que en aquellas épocas la medicina no estaba tan avanzada para enfrentar una enfermedad así. Generalmente, nadie sobrevivía a eso y aunque en la actualidad se puede conseguir curarla, todavía sigue siendo una de las mayores culpables de mortalidad humana. Me acuerdo que ni bien llegamos a la esquina, ya podía ver aquella casa, haciendo que mi temor se incrementara más. Mi madre se daba cuenta de que no quería ir, pues a medida de que yo iba aminorando los pasos, ella empezaba a decirme que no tenía que tener miedo, repitiendo que era por mi bien. Pero por mi escasa madurez eso no me servía de ningún consuelo. La casa de don José era de adobe, compuesto por una pequeña sala que tenía enfrente del patio, donde recibía a los clientes. Unido a ella estaba lo que siempre creí que era la habitación donde dormía, junto a su esposa, una señora que a mi parecer, hacía las mismas actividades que él, pero lo que en esos tiempos no podía comprender era el por qué solo a mí me atendía al aire libre, porque a mi madre la hacía pasar a un último cuarto, donde tenía más privacidad, haciendo referencia a que tenía puertas y ventanas a las que siempre mantenía cerradas. El procedimiento era el mismo en todas las veces. Primero, me hacía acostar sobre un viejo catre y empezaba el ritual de sanación. Tomaba un pequeño recipiente de cerámica que contenía hierbas que al encenderlas, el recipiente empezaba a arrojar un humo que despedía un olor inusual. Ciertamente, no recuerdo mucho lo que me hacía en los oídos. Solo tengo en mi mente esa imagen, recorriendo el humo por todo mi cuerpo para a continuación, recién enfocarse en mi verdadero problema. Tal vez le llevaba unos 15 minutos atenderme, 15 minutos que a mí me parecían una eternidad, rogando en mis adentros que terminara de una buena vez, para dejar de sentir ese inocente pánico que me invadía de pies a cabeza. Quisiera decir que al finalizar sentía alivio, pero la verdad es que no, porque luego de mí seguía mi madre, a quien hacía pasar a ese cuarto, mientras la esposa trataba de mantenerme entretenido. En ocasiones me regalaba frutas para que las comiera frente al gallinero. Eso sí, de rato en rato, volteaba para mirar si mi madre ya había salido del cuarto, pues ni siquiera al estar distraído me quitaba la incertidumbre. En una ocasión, perdí de vista a la señora, pues se había ido a ver a los otros animales que tenían. El hecho es que al quedarme en el patio totalmente solo, vi que había llegado la oportunidad de poder saber cómo el brujo curaba a mi madre, una curiosidad que me mantenía intrigado desde la primera vez que fuimos. Así fue que, como un delincuente tratando de pasar desapercibido con sumo sigilo, me di la media vuelta y empecé a caminar hacia ese cuarto.
La puerta y la ventana eran de maderas podridas que dejaban unas estrechas aberturas que permitían ver al interior y como por mi altura no llegaba hasta la ventana, fui directamente hacia la puerta. Esa tarde vi lo que jamás en mi vida pensé ver y esperaba encontrar al brujo expandiendo humo, tal cual lo hacía conmigo, pero cuando asomé mi cara para ver con mi ojo derecho a través de la apertura, me di cuenta de que ya había terminado ese paso, pues cuando llegué, apenas estaba comenzando a hacer lo que yo considero la escena más aterradora de toda mi existencia. Vi que ahí también había otro catre donde estaba recostada mi madre y también había decenas de elementos y algunos recipientes sobre el suelo que el brujo usaba para hacer rituales, aunque de por sí, con solo ver eso, me causaba temor. Lo que el hombre ya tenía en sus manos fue lo más escalofriante que había visto hasta entonces. Pues era un sapo enorme, negro y de manchas amarillentas que combinaban con los ojos grandes que tenía. Tomándolo de su mano, y en tanto el pobre animal mantenía sus patas extendidas, lo fue acercando lentamente hacia el vientre descubierto de mi madre. Ella tenía sus ojos cerrados y por momentos la veía respirar pausadamente para luego expulsar el aire de igual manera, como si ya estuviera acostumbrada. Era un ritual bastante extraño y aterrador para un niño de mi edad, algo en lo que ella ponía indudablemente toda su esperanza, y bueno. Una vez que colocó al sapo sobre su piel y empezó a presionarlo sobre su vientre, la criatura empezó a moverse desesperada, como tratando de escapar y vaya que tenía justa razón para hacerlo, ya que instantes después comprendí que él era la víctima. Con mis ojos desorbitados, vi cómo el cuerpo de éste empezó a cambiar, mi mente infantil no podía dar crédito a lo que veía, sentía que mis piernas empezaban a temblarme y la boca se me ponía rígida. Con el mayor de los terrores, observaba estupefacto cómo el animal empezó a acercarse poco a poco, hasta que dejó de moverse y su cuerpo quedó básicamente momificado, reseco y sin aliento. Dejé de espiar cuando vi que el brujo alejó el cadáver del animal y se agachó. Creí que era para pasar a un siguiente paso. Sin embargo, al erguirse, vi que levantó otro, seguramente para repetir el proceso. Recuerdo que mientras salía corriendo de esa casa, escuchaba a la esposa llamarme. Pienso que se dio cuenta de que estaba espiando, así que ya se habría dado cuenta del motivo por el que huía. Llegué a casa preso del pánico e ingresé directamente a la habitación que compartía junto a mi madre. Me quedé sentado en un rincón, con mis brazos abrazando mis rodillas, esperando a que mi madre volviera. Luego de esa experiencia y casi obligado por mi madre, tuve que seguir asistiendo a las tétricas citas con esos brujos. No obstante, lo que sucedió después es la parte más perturbadora de todo mi relato y la verdad es que así me di cuenta de que por muy buenas que sean las intenciones que tengamos, si hacemos las cosas enfocadas en lo malo así terminarán. En fin, años más tarde mi madre falleció por culpa de esa horrible enfermedad. Cabe mencionar que mi padre ya había fallecido cuando era aún más pequeño, así que convivía junto a mis hermanos, cuñadas y sobrinos con los que años después mi relación comenzó a flaquear. Tenía ya 17 años y justamente en esos tiempos era con mis hermanos con los que no me llevaba muy bien. No quiero justificarme diciendo que la conducta que yo tenía era propia de la adolescencia, pues a fin de cuentas, por el simple hecho de haberme quedado sin padres a temprana edad, me forjó a madurar más aprisa. El punto es que no me sentía bien en casa, las discusiones con ellos se iban haciendo cada vez más frecuentes y por consiguiente, la convivencia en ocasiones se hacía insoportable. Sin embargo, a última instancia decidí no bajar la guardia, me propuse a luchar para que las cosas mejoraran y así fue como, aconsejado por un amigo llamado Joaquín, comencé a acercarme a la iglesia. Joaquín, a pesar de crecer en un ambiente católico practicante, contrastando así con la vida que yo llevé, me aseguraba que todos teníamos problemas y que lo importante era perseverar y apoyarse en las cosas y personas que nos hacían bien. Él también formaba parte del grupo parroquial al que me llevó. Al principio, todo me pareció espléndido. Los jóvenes eran muy buenas personas y me hicieron sentir cómodo desde el inicio. El sacerdote, de nombre Saúl, prácticamente era un santo,
tan así que empecé a tomarle confianza a los pocos días de haberme integrado. Le contaba todos mis problemas y sus consejos eran de verdad un consuelo para mí. Mi mentalidad fue cambiando y eso me ayudó a ver las cosas en mi casa de otra manera y por ende, me llevó a ser más tolerante y hallar la forma de mejorar la relación con mi familia. Lo malo comenzó a suceder 2 semanas después de haberme unido al grupo, pero en esa ocasión, mi familia no tenía nada que ver, sino que todo giraba en torno a mí. O tal vez debería decir a lo que empezó a pasar en la casa. Una noche me desperté exaltado, al escuchar un fuerte ruido en la sala, me senté en la cama y me quedé en silencio, esperando oír más. Pensé que otra vez alguno de mis hermanos estaba discutiendo con su esposa o algo así, pero a la situación solo le continuó un silencio rotundo. Aún así, me levanté para ir a revisar qué es lo que había sucedido. Cuando llegué a la sala, vi que todo estaba normal, pero mientras permanecía intrigado en el lugar, un aterrador fenómeno aconteció frente a mis propios ojos. Sobre unas paredes, estaba colgado un cuadro de una imagen religiosa que el padre Saúl me había regalado. Concretamente, fue eso lo que me llamó la atención, ya que de reojo lo vi moverse. Al voltear, contemplé que quedó inclinado y cuando me acerqué para agarrarlo pensando que se iba a caer, este se elevó unos centímetros por sí solo, para luego desprenderse y volar hacia un costado, rompiéndose en pedazos. Detrás de mí, escuché cuando mis hermanos abrieron las puertas de sus cuartos para ir hacia donde yo estaba, pero para mi mala fortuna, ellos llegaron cuando ya había sucedido aquel evento paranormal. Sobre la pared, más precisamente en el sitio donde estaba colgado el cuadro instantes antes, una silueta oscura comenzó a aparecer. Todo pasó rápido. En cuestión de un instante, quedó formada la figura de una mujer usando un manto. No le vi facciones, era toda una cosa negra, como la silueta de una virgen. La manifestación se diluyó cuando mis hermanos llegaron a la sala, alertados por el ruido que hizo el cuadro al estrellarse. Cuando lo vieron destruido, me preguntaron qué había pasado, pero ni siquiera podía hablar, aún estaba estupefacto. Luego les conté que había visto la silueta de una mujer sobre la pared. No me dijeron nada, pero me di cuenta de que no me creyeron. En fin, pasaron unos días de aquel suceso y cuando todavía no le había contado al padre Saúl ni a nadie más lo que vi, aquella entidad volvió a manifestarse. Sucedió cuando estaba en mi habitación, a punto de acostarme a dormir, sentado en la cama, me estaba quitando los zapatos, cuando de pronto la figura empezó a formarse apenas unos metros de mí. Era la misma mujer, no tengo dudas de eso, con la forma como de una virgen, usando un velo y causando el mismo terror que la primera vez. Esa vez me levanté para escapar, mientras lanzaba un grito de pavor y como recién acabábamos de comer, mis familiares aún estaban despiertos y fue gracias a eso que aquel espectro no logró su cometido. La verdad es que mientras gritaba, se lanzó sobre mí, golpeando brutalmente mi pecho y tumbándome sobre la cama. Cuando llegaron mis hermanos y les conté lo sucedido se quedaron en shock, porque me vieron con las heridas del golpe. Eran 2 manos perfectamente marcadas, de largos y deformes dedos, como si fueran los de un demonio. El dolor se me fue desapareciendo conforme pasaban los minutos, pero la piel se me puso morada por el golpe. Fueron mis propios hermanos los que me dijeron que hablara con el padre Saúl. Y eso hice. Él se puso a hacer oración por mí y luego fue a bendecir la casa. Evidentemente, eso ayudó, ya que no volví a ver a aquel espectro ahí, pero como ya no podía estar en mi casa, aquella cosa optó por emboscarme poco después en la calle. Eran como las 9 de la noche. Salía junto con mi amigo de la iglesia después de haber participado en las actividades acostumbradas. Mi amigo vive a unas 3 cuadras antes de llegar a mi casa, así que nos separamos y yo continué solo. Había caminado 1 cuadra más o menos, cuando al pasar por un sector oscuro, empecé a escuchar que alguien caminaba detrás de mí. Apenas logré voltear cuando vi a una rana igual que la que había visto cuando era niño, con los ojos amarillos. Algo en mí se removió y sabía que eso no podía ser nada bueno. Entonces cuando comencé a caminar más rápido, me di cuenta de que atrás de mí venía alguien y cuando volteé ya no vi al sapo.
Ahora era la misma mujer con velo, quien pasó empujándome. No obstante, en esa oportunidad, cayó encima mío y a pesar de que su aspecto era como una sombra, podía sentir su peso, pero esa característica no duró mucho, ya que por fin quiso enseñarme su verdadera apariencia. Fue como si la sábana negra comenzara a tomar forma, siendo así que poco a poco empecé a ver su cuerpo. Una de sus manos huesudas tapaba mi boca para que no gritara, mientras que con el antebrazo de su otra extremidad, presionaba mi pecho. Al aclararse su cara, vi que en realidad eso no era nada parecido a la Virgen como en un momento tontamente llegué a pensar, más bien, era la cara de una anciana rugosa y repugnante y lo que yo creí era un velo, en realidad eran sus cabellos. Con una macabra voz, me dijo algo que me estremeció el alma, con una voz sacada del mismísimo infierno, me dijo que yo no debía ir a una iglesia, que yo no pertenecía a ese lugar, porque mi sitio era en las penumbras y que era al demonio a quien debía rendir culto. Podía sentir su aliento asqueroso en mi cara y me provocó unas náuseas incomparables, manteniendo sus ojos en los míos, empecé a sentir que cada gota de mi sangre se congelaba. Esto porque aumentó el frío y más cuando por fin llegué a reconocerla, se trataba de la esposa de quien fue el curandero que conocí siendo niño, aquel a cuya casa me llevaba mi madre, para que supuestamente fuéramos curados los dos. Luego de recibir tal amenaza inexplicable para mí, me liberó, dejándome tirado en el suelo, y ahí me quedé por unos momentos más, sin poder moverme, paralizado y con mis pantalones mojados. Generalmente, las brujas y brujos no realizan en una persona lo que ellos dicen, no niego que puedan lograr curar a una persona si así lo desean, pero lo hacen con el poder del maligno y teniendo en cuenta que todo lo que provenga del demonio termina mal, no tengo dudas de que él es el único beneficiado, especialmente cuando se trata de niños. No me sorprendería que los entreguen como ofrenda a Satanás. Y lo peor de todo, es que no hay casi nada de probabilidades de que los mayores se den cuenta de tan terrible error que cometen al exponerlos. La razón por la que desde el fallecimiento de mi madre todo en mi vida fue en caída, los problemas en mi casa, con mi familia, mi rebeldía, mi enojo, el deseo de abandonar este mundo que a veces me dominaba, eran por culpa de esos brujos. Lo único que supe es que el anciano había fallecido años después de mi madre, pero nunca imaginé que su esposa seguiría con el trabajo o tal vez no lo hizo, simplemente se conformó al saber que al igual que a mí, ¿a cuántos otros niños no habrá ofrecido al amo que ella servía? Me costó mucho superar todo eso, de limpiar espiritualmente mi alma, como lo decía el padre Saúl, pues eso es lo que hace la brujería, sea cual sea el motivo por el cual acudas a un curandero o bruja, aunque pienses que lo haces por un bien, eso va manchando tu alma, provocando que uno se aleje de Dios, cuyas consecuencias son catastróficas. Y 1000 veces más macabro fue, pues las sospechas del padre eran ciertas, ya que la desgraciada me entregó a su amo sin que mi madre y mucho menos yo nos diéramos cuenta. Hoy en día, no le guardo rencor a mi madre por haberme involucrado con esas cosas, pues como les dije al principio, ella tenía buenas intenciones, pero su ignorancia me hizo vulnerable a esa pareja de brujos y las consecuencias las viví en mi adolescencia. Ruego a Dios que perdone a mi madre y que hoy la tenga en su gloria. Después de todo, cuando le tocó partir de aquí, de seguro comprendió que en realidad, al llevarme a los curanderos, no era por mi bien. Hace un año, trabajaba como niñera, para una agencia cuyo nombre prefiero mantener en secreto, así como el mío y el de quienes estuvieron involucrados en esta extraña experiencia. A mis 25 años, siempre me he considerado una persona tímida, pero afortunadamente, mi habilidad natural para cuidar niños, y eso me permitió encontrar un trabajo que aunque desafiante a veces, realmente disfrutaba. La agencia para la que trabajaba, tenía un método peculiar de operar. Los padres interesados en contratar un servicio de niñeras llamaban a la agencia, la cual seleccionaba a la candidata perfecta según las demandas del cliente. Después, la agencia se encargaba de recibir todos los pagos de manera electrónica.
antes de que la niñera se dirigiera a la casa del cliente. Esta medida de seguridad no solo facilitaba las transacciones, sino que también proporcionaba una capa adicional de protección, al evitar posibles problemas al retirarse de la residencia. Dado que disponía de bastante tiempo libre y estaba ahorrando para comprar un automóvil, no dudaba en aceptar cualquier tipo de trabajo que otras niñeras solían rechazar, turnos nocturnos, horarios extensos, no importaba. Siempre estaba dispuesta a asumir la responsabilidad y en esta ocasión. La agencia me contactó para cuidar a 3 niños en casa de una mujer. La perspectiva de un pago sustancial me llevó a aceptar sin dudar. Mi confianza en mi capacidad para cuidar niños y mi falta de atención al detalle en cuanto al número de niños a cuidar hizo que no prestara mucha importancia al hecho de que fueran 3. Se cerró el trato. Me dieron la dirección y me dirigí a la casa sin sospechar que esta sería una de las experiencias más inusuales que viviría como niñera. Al llegar a la casa, la atmósfera ya parecía extraña. La madre, apresurada y visiblemente nerviosa, apenas me dio algunas indicaciones generales y llamó a los niños para que se presentaran. Las escaleras resonaron con los pasos de los 3 niños que se acercaban, 2 gemelas de 8 años y un pequeño de 7, sin embargo. La verdadera sorpresa aguardaba al fondo de la sala. En un rincón, casi en penumbra, se encontraba el cuarto niño, sentado en un sillón, completamente absorto en la contemplación de la televisión apagada. Su presencia silenciosa y su falta de interacción inmediata llamaron mi atención. Los 3 niños, con la espontaneidad característica de la infancia, se presentaron casi de inmediato. Las gemelas, con sus risas y gestos animados, compartieron sus nombres y edades, seguidas por el pequeño de 7 años, cuya sonrisa traviesa añadió un toque de dulzura a la presentación. Sin embargo, el cuarto niño, absorto en la televisión apagada al fondo de la sala, seguía siendo un enigma en aquella introducción. Aunque la situación era un tanto peculiar, ya había experimentado situaciones similares en las que la información inicial sobre el número de niños no coincidía con la realidad. Una vez, me habían dicho que cuidaría a 2 niños y al llegar me encontré con 5, mi timidez y falta de disposición para confrontar a los adultos me llevaron a dejar pasar estas discrepancias sin cuestionar demasiado. Esta vez, la madre actuaba como si el cuarto niño no estuviera presente, aunque esta actitud podía resultar extraña para cualquier persona, especialmente en el cuidado de niños. Yo preferí no profundizar en eso. Era una situación que de alguna manera ya había enfrentado antes y que en la mayoría de los casos no representaba un problema significativo. En mi experiencia, la mayoría de los niños se comportaban adecuadamente y las propinas adicionales que a menudo recibía superaban el pago original de la agencia de niñeras. Solo en casos excepcionales, cuando los niños eran difíciles y sus responsables no mostraban interés o consideración, optaba por levantar un reporte con la agencia, que luego se encargaba de vetar a esas familias. En este caso particular, el cuarto niño parecía tranquilo y su presencia no generaba mayor inquietud. La madre, al parecer, simplemente deseaba actuar como si él no estuviera ahí. Aunque podría haber indagado más sobre quién era aquel pequeño que permanecía en el sillón de la sala, mi naturaleza reservada y la falta de importancia que le daba a estas situaciones me llevaron a dejar pasar la situación. Después de las breves indicaciones adicionales de la madre sobre los cuidados de los niños, ésta se retiró rápidamente, dejándome sola con los 4 niños y una serie de preguntas sin respuesta. Los niños, emocionados, expresaron su deseo de ver televisión, una actividad permitida durante todo el día según las instrucciones dadas. Aunque mi atención se desviaba ocasionalmente hacia el cuarto niño, que seguía absorto en la pantalla apagada, decidí centrarme en hacer que la tarde fuera agradable para los niños. Sugiriendo la idea de preparar una merienda de frutas picadas, fui hacia la cocina mientras los niños se dirigían a la sala para elegir la película. Mientras buscaba entre las gavetas de la cocina un exprimidor para el limón, una extraña sensación se apoderó de mí. Era como si alguien más estuviera presente en la habitación, una presencia que no podía ignorar. Instintivamente,
Volví la cabeza, anticipando encontrar a alguno de los niños necesitando mi ayuda. Sin embargo, la sorpresa y el desconcierto se apoderaron de mí al descubrir que de hecho no estaba sola. El pequeño niño que antes ocupaba uno de los sillones de la sala estaba ahora parado en la cocina, mirándome fijamente. Un escalofrío recorrió mi espina dorsal al notar que su aspecto difería notablemente del de los otros niños. Su rostro presentaba un gran moretón en la mejilla derecha, y su ropa, así como su persona en general, mostraban signos evidentes de suciedad. Esta observación resultaba aún más extraña, considerando que los otros 3 niños, quienes se habían presentado conmigo anteriormente, estaban completamente limpios y sin rastro de golpes o heridas visibles. La mirada intensa del pequeño y su aspecto descuidado me desconcertaron al principio. Su cabello parecía haber pasado mucho tiempo sin ser lavado, y la ausencia de zapatos revelaba unas viejas calcetas rotas. A pesar de mi sorpresa inicial, traté de mantener la compostura y actuar con naturalidad. Me acerqué amablemente y le pregunté si quería algo, pero el pequeño no emitió palabra alguna, limitándose a seguirme mirando con atención. Mis intentos de comunicarme con él continuaron sin éxito. Pregunté si necesitaba algo o si le había pasado algo, pero la respuesta seguía siendo el silencio. Incluso cuando le ofrecí participar en la preparación de la merienda, su mirada fija permanecía inalterada, sin signos de reconocimiento o respuesta verbal. Aunque estaba acostumbrada a tratar con niños tímidos, esta situación era diferente. La incomodidad se apoderó de mí, generando una sensación de frío que se intensificaba con cada momento que pasaba junto al misterioso niño. Ante la falta de respuestas y el ambiente inusual que se formaba a mi alrededor, decidí sugerirle amablemente que se uniera a los otros niños en la sala para ver la televisión. En lugar de quedarse inmóvil, para mi sorpresa, el pequeño niño dio media vuelta y se alejó de la cocina. La puerta se cerró tras él, dejándome con una mezcla de asombro y desconcierto. Aunque la situación era extraña, trataba de recordarme a mí misma que los niños podían comportarse de manera impredecible de vez en cuando. Sin embargo, las preguntas persistían en mi mente, especialmente en lo que respecta al estado del niño y las circunstancias que lo rodeaban. Consideré la posibilidad de llamar a la madre de los niños para obtener más información o al menos saber si necesitaba algún medicamento para aliviar el golpe en la mejilla del pequeño. Mi mano sostenía el teléfono, pero en el último momento dudé. La idea de inmiscuirme en asuntos personales de la familia me hizo retroceder. Temí que la madre pudiera sentirse molesta o que mi intervención fuera malinterpretada, así que decidí mantenerme al margen y continuar con mis responsabilidades como niñera. Mientras los niños permanecían absortos en la pantalla, facilitando mi labor como niñera, decidí aprovechar el tiempo para avanzar en algunas tareas relacionadas con un curso de psicología que estaba cursando. La cocina se convirtió en mi refugio temporal y de vez en cuando me dirigía a la sala para asegurarme de que todo estuviera en orden. Realicé este ritual al menos 5 veces, y en ninguna de ellas noté nada fuera de lo común. Los 4 niños continuaban concentrados en la televisión, aparentemente sin perturbaciones. A medida que avanzaba la tarde, decidí tomarme más tiempo entre una revisión y otra para poder avanzar en mis responsabilidades académicas. Mientras estaba sentada en una de las sillas de la cocina, sumida en mis estudios, unos pasos que resonaron en la casa llamaron mi atención. Volteé instintivamente y para mi sorpresa, me encontré nuevamente con la presencia del pequeño niño parado en el marco de la puerta, observándome fijamente. Aunque su mirada seguía generando escalofríos, opté por ser profesional y amable. Le sonreí amistosamente y le ofrecí algo para comer o beber. Sin embargo, el pequeño no emitió palabra alguna y continuó fijando su mirada en mí. Tras unos incómodos minutos, decidí hacerle preguntas más simples. Le pregunté por su nombre y para mi sorpresa, obtuve una respuesta. Luis, dijo el pequeño en un tono apenas audible. Le pregunté por el moretón en su cara y mi sorpresa se mezcló con preocupación al notar que al tocarse la cara, parecía no estar consciente del moretón en su mejilla.
Le pregunté cómo se había hecho daño y el pequeño respondió con una indiferencia inusual. Mencionando que probablemente alguien lo había golpeado, mi preocupación creció y traté de obtener más información, preguntándole quiénes fueron los responsables. Encogiéndose de hombros, el pequeño mencionó algunos nombres, pero en ese momento, mi atención se desvió hacia el estado emocional de Luis. Sus palabras revelaban una realidad más profunda. No le caía bien a las personas mayores y se portaban mal con él. En ese instante, una conexión emocional se estableció en mi interior. Recordando los desafíos que muchos niños enfrentan en el vecindario. Empatizando con su situación, compartí con Luis que también había experimentado molestias durante mi infancia. Traté de reconfortarlo, asegurándole que con el tiempo las cosas mejorarían. Sin embargo, en lugar de obtener una sonrisa infantil como respuesta, la expresión de Luis se volvió más seria, profundizando en una gravedad que no esperaba. Las palabras de Luis resonaron en la cocina, llevando consigo un peso desgarrador. Afirmó que para él, nada mejorarían, que ya no quedaba esperanza. Intrigada y preocupada por sus revelaciones, le pregunté por qué estaba expresando esos sentimientos tan sombríos. Su respuesta fue un poco vaga pero contundente: simplemente así era. Porque no veía posibilidad alguna de mejor en su vida. La extrañeza de la situación se apoderaba de mí, pero intenté atribuirlo a la perspectiva limitada que los niños a menudo tienen sobre sus propias vidas. No obstante, una corriente de inquietud me recorría. Mi instinto de niñera, junto con un inusitado sentido de responsabilidad hacia Luis, me impulsaron a obtener más información sobre su situación. Decidí indagar sobre su vestimenta y su estado físico. La suciedad en su ropa y su apariencia descuidada despertaron mi preocupación. Le pregunté por qué llevaba ropa tan sucia y su respuesta provocó una nueva oleada de desconcierto. Luis se limitó a tocar su ropa, como si solo en ese momento se diera cuenta de su estado, y al tocarla, se encogió de hombros y admitió que llevaba esa ropa por un tiempo considerable, quizás un mes o incluso 2. La alarma en mi interior se intensificó, y no pude evitar preguntar por qué no se quitaba la ropa. La respuesta de Luis fue aún más desconcertante: simplemente no podía quitársela, sin saber exactamente por qué. La preocupación aumentó cuando le pregunté cuánto tiempo llevaba sin tomar un baño. Tras meditarlo por un momento, reveló que podría ser desde el día en que se puso esa ropa sucia. La tristeza y el desconcierto se apoderaron de mí. Al escuchar que Luis no podía quitarse la ropa ni bañarse, mi mente intentaba buscar explicaciones lógicas, pero ninguna parecía encajar. Mi deber como niñera se entrelazaba con la preocupación por el bienestar de Luis, llevándome a cuestionar su situación de una manera más profunda. Le insté a explicarme por qué no podía cambiar de ropa, pero la respuesta de Luis fue un misterio aún mayor. Simplemente no sabía por qué, solo era algo que no podía hacer. Su situación me desconcertaba y me inquietaba cada vez más. La conversación dio un giro inesperado, cuando le pregunté sobre el por qué sus hermanos sí estaban limpios. La confusión se reflejó en su rostro mientras afirmaba que no tenía hermanos y que esos niños eran simplemente sus amigos. Su expresión triste denotaba un sentimiento de rechazo, revelando que aunque eran sus amigos, últimamente lo ignoraban y lo excluían. Contó cómo ese mismo día intentó jugar con ellos, pero actuaron como si no estuviera presente. Se sentía marginado y sugirió que tal vez era a causa de su ropa sucia. En ese momento, agradecí internamente no haber informado a la agencia de niñeras sobre la presencia de un amigo del vecindario, puesto que realmente la madre no lo tenía contemplado. Seguramente esperaba que Luis se marchara pronto a su hogar. La revelación de Luis sobre su hogar y sus padres arrojó una nueva capa de oscuridad a la situación. Vivía en la última casa de la calle y aunque había informado a sus padres que estaría en la casa de sus amigos, también eran indiferentes hacia él. Un nudo se formó en mi estómago, la compasión y la indignación luchaban por espacio en mi corazón. ¿Cómo podía un niño encontrarse en una situación tan desoladora? Decidí tomar medidas y, movida por la compasión hacia Luis, le prometí que hablaría con los niños de la casa para asegurarme de que no lo ignoraran más.
La idea de que este pequeño, que ya enfrentaba dificultades, fuera tratado con desdén por otros niños, me resultaba insoportable. Me levanté, dejando a Luis en la cocina y me dirigí a la sala donde los niños disfrutaban de su película. Les pedí un momento de su atención y comencé a hablarles sobre la importancia de tratar a los demás con respeto y consideración, destacando que todos teníamos sentimientos. Utilicé mi habilidad para conectar con los niños, tratando de transmitirles la importancia de ser amables. Sin embargo, noté que sus miradas entre ellos indicaban confusión, como si no comprendieran del todo de qué les estaba hablando. Después de una charla que parecía no haber tenido el impacto esperado, decidí ser más directa. Les expliqué que Luis se sentía muy triste porque lo estaban ignorando, pensando que esto provocaría una reacción o al menos una explicación por parte de los niños, pero la sorpresa y extrañeza en sus rostros solo se intensificaron. Casi de inmediato, una de las gemelas pronunció unas palabras que helaron mi sangre: no estamos ignorando a Luis, Luis ya no está, se perdió hace como 2 meses. Un escalofrío recorrió mi espina dorsal y una sensación de incredulidad se apoderó de mí. Les aseguré que Luis estaba en la cocina hablando conmigo. Los niños corrieron hacia la cocina, gritando el nombre de Luis, mientras yo lo seguía con el corazón latiendo con fuerza. Al llegar a la cocina, la realidad se hizo evidente: estaba vacía, sin rastro de Luis. La búsqueda por toda la casa resultó infructuosa. El pequeño había desaparecido sin dejar rastro. Al principio, me sentí contrariada por los sucesos que habían ocurrido. ¿Cómo podía explicar la aparición y desaparición de Luis? Sin embargo, mi mente, buscando una explicación lógica, concluyó rápidamente que todo era una broma orquestada por los niños. La idea de lo paranormal se desvaneció ante la creencia de que era simplemente una travesura elaborada para confundirme. Decidí no otorgarle más importancia al asunto, pensando que si ignoraba la situación, los niños cesarían en su juego. Mientras ellos volvían a ver la televisión, yo continuaba en la cocina, tratando de concentrarme en mis tareas pendientes. Sin embargo, la tranquilidad fue efímera, ya que en poco tiempo escuché nuevamente pasos. Al girar, me encontré con la sorpresa de ver a Luis al otro extremo de la mesa, pero esta vez, la distancia recorrida resultaba improbable, considerando que acababa de escuchar sus pasos y no había notado su ingreso. Era como si se hubiera teletransportado. Le recriminé, expresándole que no era correcto asustar a los adultos y que existían maneras más saludables de jugar. Luis, con una expresión contrariada, afirmó no entender a qué me refería y que no pretendía asustarme, y casi enseguida me dijo que quería que lo acompañara a un lugar. Le dije que no podía dejar la casa, ya que estaba a cargo de cuidar a los demás niños. Sin embargo, Luis insistió, mencionando que había un lugar al cual deseaba que lo acompañara, argumentando que yo era la única persona que no lo había ignorado en meses. Manteniendo mi posición, le negué la solicitud, enfocada en la responsabilidad que tenía con los otros niños, pero Luis, desafiante, tomó mi bolso y salió corriendo de la cocina. Intrigada y preocupada, seguí tras él. Desde la distancia lo vi ingresar a un terreno baldío. Rápidamente lo alcancé, pero al llegar, la escena frente a mis ojos me dejó helada. Luis se dirigió hacia un montón de tierra que se distinguía por verse suelta en comparación con el resto del terreno. Sin previo aviso, saltó y, para mi desconcierto, desapareció ante mis ojos. Fue como si se hubiera hundido en la tierra, desafiando toda lógica y explicación. Contrariada pero intrigada por lo ocurrido con Luis, me acerqué cautelosamente al lugar donde había desaparecido. Comprobé que mi vista no me engañaba. No había rastro alguno de un agujero o una zanja en la tierra, aunque la tierra en ese lugar estaba un tanto suelta. No parecía lo suficientemente movediza como para que alguien se hundiera por completo. Lo más extraño era que en el centro de esa zona de tierra suelta estaba mi bolso, intacto, como si Luis se hubiera hundido, pero mi bolso no lo hubiera acompañado en esa extraña desaparición. Conmocionada pero decidida,
Tomé el bolso y me di media vuelta para regresar a la casa y seguir cuidando a los otros niños. Sabía que no podía dejar la casa con los niños a solas. Sin embargo, al dar la vuelta, escuché de nuevo la voz de Luis, suplicándome que no lo dejara solo. Volteé rápidamente, pero Luis no estaba en ninguna parte. Desconcertada, caminé hacia la salida del terreno baldío y volví a escuchar la voz de Luis, pidiéndome que al menos le dijera a sus padres que estaba ahí, que no se había escapado. El miedo se apoderó de mí, y corrí de vuelta a la casa, sin detenerme hasta llegar. Estaba pálida y sin saber exactamente qué hacer. Después de un par de horas, decidí seguir mi instinto y preguntar a los niños dónde vivía Luis. Me dieron la dirección y me encaminé hacia allá para aclarar todas mis dudas. Al llegar, toqué la puerta y una mujer demacrada y triste me abrió. Balbuceé por un momento y finalmente le conté toda la historia, desde los eventos del día hasta la aparición de Luis en el terreno baldío y su petición desesperada. La mujer, visiblemente afectada, me preguntó dónde estaba su pequeño. Después de divagar por un momento, le relaté toda la historia y ella, sin perder tiempo, se lo comunicó a su esposo. Cuando regresé al lugar, después de terminar mi turno cuidando a los niños, vi el terreno baldío rodeado de patrullas. Me enteré de que habían encontrado el cuerpo de un niño enterrado ahí. Aunque nunca lograron encontrar al responsable, al menos sentí alivio de que Luis hubiera sido localizado y pudiera recibir un entierro adecuado. La tragedia dejó una marca imborrable, pero al menos su familia pudo encontrar algo de paz al saber qué le sucedió a su pequeño. Relatos anónimos.